Va a moderar el panel el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, el licenciado Gonzalo Saglione, y el ministro de Hacienda de la provincia de Tierra del Fuego y vicepresidente, contador José Labroca. Así que bueno, bienvenidos todos. Todos sabemos, los que estamos aquí, que se está haciendo un gran trabajo, se ha hecho un gran trabajo todo el año. Prácticamente todas las jurisdicciones hemos participado en mayor o menor medida. Nosotros tenemos gente en el equipo que está trabajando en el grupo y sabemos que se ha trabajado mucho. Pero entonces, bueno, vamos a empezar con Gabriel acá, que nos diga un poco, que nos cuente las bases que se están tomando para la nueva ley de coparticipación y qué trabajo se están haciendo. Hola. Bueno, muy bien. Muchas gracias, en primer lugar, a todos los presentes por estar aquí. Quiero felicitar a la Comisión Federal de Impuestos y a todo su staff por el esfuerzo magnífico que están realizando. Y también agradecerles a mis compañeros de panel el permitirme hablar en primer lugar. Tal vez no sea lo mejor desde el punto de vista de la exposición, pero por determinadas razones personales tengo que hablar y retirarme. Pero por supuesto, Juan y Diego van a responder todas las preguntas que queden pendientes. Claro, cuando se vaya le cambiamos a la primaria. Está bueno esa. Bueno, muy bien. Entonces, como el tiempo es oro, voy a ver si puedo hacer funcionar esto. No, lo apagué. Ahí. Ahí está. Muy bien. Primero, veamos brevemente las primeras filminas. Vamos a ver... no. Se mueve solo. Y yo estoy tratando de... Estamos llegando a la conclusión. Sí. El tiempo es tirano, pero no tanto. ¿Cuál es el que adelanta? Este. A ver, sí. Yo quisiera llegar a la del principio. Bueno, gracias por el aplauso. El tiempo es tirano. Anterior, ahí está. Bueno, Con esta adelantas, así. bien, perfecto. Muy bien. Primero, brevemente, ¿por qué estamos aquí? Porque la resolución 881 del 2017 del Comité Ejecutivo decidió reestructurar la subcomisión de coparticipación creando tres coordinaciones, una coordinación de potestades tributarias, una de distribución primaria y otra de distribución secundaria, para llegar consensuadamente, por lo menos, a la elaboración de un documento, un proyecto de ley de coparticipación federal, un mandato que está demorado 22 años. El consenso fiscal de 2017 le dio un impulso y una relevancia a esta subcomisión inmensa, mucho más grande de la esperada, porque lo que hizo es determinar por consenso de todas las jurisdicciones firmantes que este acuerdo, estas pautas de una nueva ley de coparticipación debían hacerse en el marco de la Comisión Federal de Impuestos. Ahí, déjame. Ahí, ahí. Bueno. No, estás adelantado. Necesito... Anterior. Sí. Ahí está. Pues bien. Adelántamela, por favor. Ahí está, a ver si no soy yo. Bien, entonces tomamos decidimos trabajar sobre la base de una propuesta que es trabajar con los criterios de capacidades fiscales y necesidades de gasto. Esto es porque
eh, el marco, la teoría, sostiene que estas pautas, estos procesos, mejoran el desequilibrio vertical y los desequilibrios horizontales. Son la mejor manera de distribuir los recursos coparticipales para reducir para resolver el laberinto y reducir estos desequilibrios. Desde el punto de vista de la distribución primaria, me voy a hacer especial referencia al desequilibrio vertical, que es la situación en que los gobiernos nacionales tienen recursos superiores a los de equilibrio y los subnacionales y locales se encuentran en desequilibrio financiero. Retengamos esto porque después vamos a volver sobre ello. Para empezar a trabajar, nuestra coordinación comenzó a solicitar al conjunto de las provincias una serie de información. Básicamente, los esquemas ahorro, inversión, financiamiento de la administración pública, no financiera, los esquemas ahorro, inversión, financiamiento del sector público no financiero, el gasto por finalidad, función y carácter económico y los gastos por programa. Y nosotros pensábamos que esta información iba a ser útil tanto para los trabajos de nuestra coordinación de distribución primaria, pero también como de distribución secundaria. Bueno, ahí tenemos un pantallazo del cumplimiento de la información. Básicamente hubo un fuerte cumplimiento de la información relevante, que eran los esquemas de ahorro, inversión, financiamiento y el gasto por finalidad de función. Y aquí, básicamente, con toda esta información, se comenzó a realizar un análisis, dos tipos de análisis, un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo de la información. Ahí está. Bueno, con respecto al análisis cuantitativo, pensemos que nosotros estamos trabajando desde el punto de vista de la distribución primaria. Por lo tanto, para nosotros vamos a dividir la distribución del consolidado entre nación y provincias, entre la parte de provincias y nación. Si nosotros vemos los recursos propios, el gasto total y las necesidades financieras, vemos que aproximadamente el 42-43% corresponden a las provincias y el 57% al gobierno nacional. Y estamos trabajando con los datos del año 2016, que son los que el conjunto de jurisdicciones nos comprometimos a entregar y de hecho entregamos. Y la coparticipación federal de ese año se aproximó a un 44% para las provincias y un 56% para la nación. Ahora, si tomamos los recursos totales y los recursos totales de origen nacional y les cargamos las transferencias del gobierno nacional a las provincias con valores positivos y con valores negativos se los cargamos a la nación, vemos que tenemos unos resultados que ya no son tan consistentes como aquellos de arriba. Los recursos totales no están muy lejanos porque el 47% corresponde a los recursos totales y el 52% a las provincias y el 52% a la nación. Pero en términos de déficit, la nación tiene el 82% del déficit y las provincias el 16%. Esto sucede en el año, con los datos del año 2016. Este fue simplemente un ejercicio de simulación, que fue el de retirar las transferencias, y aquí se igualan todos los porcentajes. No quiere decir que se vayan a retirar ni se hayan retirado estos porcentajes de las transferencias de origen nacional, pero estos porcentajes se igualan. Recordemos aquella definición de desequilibrio vertical que teníamos en la primera de las filminas. Y esta situación para las provincias fue mejorando con los sucesivos años, en los años siguientes, 2017 y 2018, como nos comentaba el ministro en su charla de hoy a la mañana. Y ¿por qué? Por la devolución del 15%, la cuestión del financiamiento de la FIP, el consenso fiscal, etc.
Y si vemos la participación de las provincias en los años subsiguientes, vemos que pasa del 2016 al 43,9%. Pensamos que va a llegar en el 2019 al 49% de los recursos coparticipables, pero incluyendo las transferencias llegarían al 58,2% de los recursos de origen nacional. Y aquí, en toda la presentación, yo les pido que vayan mirando con más atención todo lo que está en rojo, porque ahí es donde están básicamente las conclusiones. Aquí pareciera que la asignación primaria a provincias y cava está alcanzando un límite, porque está siendo la mayor de los últimos 20 años aproximadamente, pero además con unos porcentajes muy distintos de gasto, déficit, etcétera, que nosotros veíamos en la primera de las filminas. Bien, y después el análisis cualitativo, ¿no? Un poco relacionados con la identificación de las principales obligaciones del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Y lo que vemos es que existe una homogeneidad relativa entre las misiones y funciones y las obligaciones de los gobiernos provinciales y una heterogeneidad entre las funciones y las misiones del gobierno nacional con los de las provincias. Las provincias y la cava tienen los servicios de educación, los servicios de salud, de la administración de justicia, asistencia a los municipios, gastos de capital en infraestructura local, mientras que básicamente los del gobierno nacional son el financiamiento de la seguridad social, pagos de deuda. En cuanto a educación, tiene los servicios de educación universitaria, que son muy distintos a los servicios de educación primaria y secundaria que tienen las provincias, etc. Tenemos heterogeneidad entre nación y provincias y homogeneidad entre las provincias entre sí. Esto, bueno, primero también encuentra su aval en unos números muy rápidos. Vemos que la participación de los servicios sociales es muy importante en ambos casos, pero que si pasamos a la filmina siguiente, vemos que en el caso de la nación es fuertemente importante la seguridad social, mientras que educación y cultura es el gasto más importante en el conjunto de las jurisdicciones subnacionales. Vamos a la... Bien, entonces, este primer análisis nos llevó a dos conclusiones. Uno, que en la última reunión de coordinación de distribución primaria se discutió bastante y se consensuó comenzar con su análisis, que es el problema del financiamiento de la seguridad social, tanto de las cajas de previsión no transferidas como también los del ANSES. En el caso de las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas, brevemente discutimos que debiéramos empezar a analizar todo el esquema actual de las leyes 27.260, 27.429 y el decreto 730, entre los cuales hay una interacción entre las cajas y la ANSES para determinar las necesidades de financiamiento. Y en el caso del ANSES, el estudio de sus cuentas y también el análisis del déficit del sector público no financiero, teniendo en cuenta el ANSES y sin considerar la ANSES, porque básicamente todo el déficit del sector público no financiero es déficit del ANSES. Entonces, esa es una de las cosas que decidimos en la última reunión empezar a mirar. Ahí está. Y la otra conclusión a la cual... No es conclusión, la otra señal que empezamos a recibir de este análisis es que en el caso de la distribución primaria no sería de aplicabilidad el criterio de distribución relativa que sí se utiliza en
en la distribución secundaria. ¿Qué significa esto? En el caso de la distribución secundaria, después Juan nos los va a explicar con mucho más detalle, al haber funciones, misiones y funciones en cierta medida homogéneas, uno puede identificar variables de demanda y variables de costo que representen la necesidad de gasto y poder determinarlos no de manera absoluta, sino de manera relativa, en términos porcentuales. No tantos pesos, sino qué porcentaje en cada caso. Eso Juan después va a ir en detalle. Esto, justamente la heterogeneidad, no nos permite esto. Entonces, no es aplicable a la distribución primaria, la distribución relativa, y la forma de hacerlo es, hay varias alternativas, es determinar las necesidades de gasto absolutas para nación y provincias y luego los porcentajes de distribución, o estimar porcentajes a través del gasto efectivo de periodos anteriores. Bueno, aquí tenemos el cuadro de todas las posibilidades, simplemente yo me voy a referir al 1 y la 4. El 1 es, bueno, trabajemos con el gasto efectivo actual y las competencias actuales. Un ejemplo de esto es el estudio sobre distribución primaria realizado por la Comisión Federal de Impuestos en el año 2014, que dirigió el contador Raúl Olazábal. Y el caso 4, donde trabajamos con necesidades de gasto y las competencias constitucionales, es básicamente la propuesta que realizó a la coordinación la provincia de Entre Ríos. Sí. Esos son los dos casos extremos. En el medio tenemos estas situaciones. Lo que discutimos o planteamos en la última reunión es que hay algunas dificultades en las alternativas analíticas. La alternativa basada en las competencias constitucionales tiene varias. Primero, la de establecer taxativamente cuáles son las competencias que tiene uno, que tiene otro, cómo distribuirlas, cuando hay encimamiento de competencias, etc. Pero la dificultad más importante, que es la que está señalada allí en negrita, es que si los fondos se distribuyen sobre la base de las competencias teóricas o las que les correspondieran, el traspaso de estas competencias debería ser inmediato, y esto y simultáneo al establecimiento de un nuevo sistema de distribución de recursos. Y esto generaría grandes problemas operativos. Por eso yo después voy a volver a la propuesta del contador Olazábal, o la propuesta conjunta que se trabajó aquí. Ese es el primer punto. Las alternativas basadas en necesidades de gasto es que no se puede utilizar el criterio de necesidad relativa, como ya explicara recién, y hay que estimar las necesidades de gasto de manera nominal para todas las jurisdicciones involucradas. La propuesta de la provincia de Entre Ríos, ¿cómo trató de obviar esto? Él dice, bueno, es mucho más fácil estimar la necesidad de gasto del gobierno central con sus competencias. Esto yo lo divido por el gasto total consolidado, tengo un porcentaje y por diferencia tengo el otro. Y esto genera una confusión, una mezcla entre gasto, necesidad de gasto y gasto efectivo, que puede generar diferencias a favor del conjunto de las provincias o diferencias a favor de la nación, pero que estarían fuera de control. Y la alternativa basada en el gasto efectivo tiene un sesgo de corto plazo hacia el exceso de gasto. Bien, por lo tanto, a mí me gustaría ahora, ya casi terminando, recoger algunos párrafos del trabajo de distribución primaria, la cuenta general como instrumento apto para determinarla,
que fue el trabajo hecho por la Subcomisión de Coparticipación de la CFI en 2014 y que dirigió el contador Raúl Olazábal, que hoy a la mañana me decía que yo había estado en desacuerdo en muchas cosas y algunas hasta las hemos publicado. Pero estas diferencias que teníamos no estaba en cuanto a la distribución primaria, sino que estaba yo creo que está todavía publicado, está publicado en la página web de la ciudad, es un trabajo que hicimos con Guillermo Giussi, donde lo que discutíamos era la interpretación de esta metodología desde el punto de vista de la distribución secundaria, no de la distribución primaria. La distribución primaria no la cuestionábamos en cuanto a lo que taxativamente había sucedido el año de análisis, que era 2007. Pero a mí me gustaría, en este momento ya para terminar, porque ya estamos llegando al muchas gracias que nos mostró con anticipación, el primer punto dice, hay, con respecto a la forma de obtener los índices de distribución, otras posturas, distintas obviamente a las que se utilizaban en este trabajo. Una opina que primero es necesario se opere en el país una adecuación y distribución correcta de las competencias, servicios y funciones que debe prestar cada nivel de gobierno. Es una intención plausible, pero mientras no ocurra esa buena distribución, no podríamos calcular los índices. Por eso se decidió en aquel trabajo la utilización del gasto efectivo y las cuentas. Segundo, el monto total recaudado, conforme a la masa definida, se distribuirá entre el gobierno federal y el conjunto de jurisdicciones locales en proporción a los gastos efectivamente realizados para cumplimentar las competencias, servicios y funciones de que trata el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, neto de los recursos propios de cada una de las partes. Estos datos deberán extraerse de las respectivas cuentas de inversión o generales del ejercicio, debiendo la Comisión Fiscal Federal ajustarlas al fin del Estado, el bien común. Dicha comisión realizará los cálculos iniciales y renovará cada 10 años los índices de distribución, periodo que se fijó allí, pero que puede ser menor, tranquilamente, puede ser, puede ser 5 años, 3 años, 2 años, el periodo que consideremos oportuno, en base a los gastos efectuados en el penúltimo ejercicio financiero posterior a su vigencia. Es decir, bueno, también se puede tomar un promedio de años, en fin, algo que le dé estabilidad al sistema. Y el punto 3 dice, toda modificación que se produzca en la distribución de competencias, servicios y funciones que ha servido de base para la determinación de los porcentajes de la distribución primaria, requerirá de la Comisión Federal la correspondiente revisión de los mismos a fin de su adecuación. ¿Qué quiere decir esto? Se había establecido un periodo de 10 años y cada 10 años, que puede ser un periodo más corto, estos índices se ajustaban. Pero ¿qué pasaba si en el medio había algún traspaso de competencias? Bueno, corresponde que se produzca una modificación de estos coeficientes en función de las competencias. Por lo tanto, el traspaso de las competencias y de los porcentajes no sería inmediato como en el requerimiento anterior que nosotros decidiríamos, sino que se estaría produciendo a medida de que se está ejecutando la nueva ley. Esto lo que hace es, desde el punto de vista operativo, facilita mucho las cuestiones porque te da un plazo de tiempo razonable para solucionar estas cuestiones. Yo traigo aquí a colación lo que sucedió con las competencias de la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires cuando se quiso resolver la cuestión en un plazo muy corto. Gracias. La próxima. Ahí está. Bueno, entonces, un poco a modo de palabras finales, porque no la quiero llamar conclusiones, porque todo esto está en debate en la coordinación de distribución primaria. Pero pareciera que la distribución primaria, provincias y cabas, se encuentran en un límite, esto ya lo dije, por lo cual existe una gran dificultad
en utilizarla como elemento para ayudar a una nueva distribución secundaria. Esto a qué me estaba refiriendo, en términos de lo que diría el doctor Pérez, el doctor Pérez, que el asesor de la Embajada Española, lo que estaría sucediendo aquí es que el Estado Nacional no podría estar solventando el statu quo en un cambio de distribución, en un cambio de distribución secundaria. Segundo, para estimar los coeficientes de distribución primaria se fortalece como relevante el criterio del gasto efectivo y distribución actual por sobre el de necesidades de gasto. Y aparece como imprescindible, en tercer lugar, incluir el financiamiento de la seguridad social provincial y nacional. Y en esta última existen, bueno, dos alternativas: que sea incluido como necesidad de gasto del gobierno nacional, o también la posibilidad de un fondo obtenido de la masa coparticipable. Bien, esta es la exposición. La exposición lo que rescata es los avances que se han producido en esta comisión, en esta coordinación de distribución primaria. Les vuelvo a agradecer nuevamente la presencia y, bueno, los dejo con los moderadores y los otros expositores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu exposición. Gracias a la Comisión Federal de Impuestos por la convocatoria a este primer Congreso de Federalismo Fiscal, y creo que un poco tomando lo que decía Gabriel y para darle pie a Diego Valiero, que va a hacer uso de la palabra, el panel habla de la futura ley de coparticipación federal de impuestos, que es el desafío que tenemos por delante los argentinos desde hace un largo tiempo. Lo remarcaba recién Gabriel. Por mandato constitucional, la reforma del 94 establecía un plazo límite que a fines de este año vamos a estar con 22 años de mora. Tuvimos, acertadamente a mi entender, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, la vocación de volver a poner el tema en debate, y así lo establecimos en el consenso fiscal firmado hace algo más de un año, en noviembre del 2017. Como consecuencia de ello se conformó esta comisión que viene trabajando en el seno de la Comisión Federal de Impuestos. Yo creo que cuando uno mira para atrás, claramente la complejidad de la problemática que estamos abordando, tenemos vigente una ley que tiene varias décadas, tenemos una mora constitucional que tiene más de 2 décadas, evidentemente lo que nos está hablando es que lo que estamos debatiendo es un tema muy profundo y que debiera contar al momento de enviarse un proyecto de ley que sea discutido en el Congreso con la mayor cantidad de miradas positivas que se puedan recoger en el camino de construcción de la futura ley. Por lo cual creo que es importante que, Diego, puedas transmitirnos cuáles son los criterios, las políticas que están por detrás, porque en definitiva la coparticipación es un instrumento que permite darle encarnadura financiera a objetivos de política que se persiguen. ¿Qué hay por detrás de la futura ley de coparticipación que estamos pensando en el ámbito de la Comisión Federal de Impuestos y que en esta subcomisión específica han podido trabajar durante este tiempo? Bueno, buenas tardes a todos. Es realmente un gusto poder compartir este momento, y sobre todo a las autoridades de la comisión que hayan inaugurado este nuevo espacio como para poder acercar posiciones, debatir ideas y básicamente complementarnos los que venimos desde el ámbito de la gestión pública, pero la gestión práctica, y que por ahí algunas cuestiones las hemos tenido que resolver al momento, al día a día. Y por el otro lado, como vimos anteriormente, espacios de gente académica que nos aporta ideas de otras experiencias, y que, bueno, podamos complementar. Esta subcomisión, como había dicho Gabriel en su inicio, se formó en 3 grupos,
3 grupos de trabajo. En el caso nuestro, analizar todo lo que era potestades tributarias y marco de los regímenes de coparticipación, pero con posterioridad, luego de esto comenzamos sin tener el consenso, y cuando llegó el momento del consenso se institucionalizó de manera tal que podamos trabajar en pos de este objetivo que habían asumido los gobernadores y que se lo habían dejado para que la comisión y todos los que integran la comisión lo pudieran trabajar. Aquí hubo una pequeña reformulación, básicamente en el caso de nuestro grupo, que amplió algunas cuestiones a tratar. Pero básicamente y acá lo quiero expresar porque por ahí muchas veces quienes estamos acá en la comisión, algunos lo entendemos, y hay otros sectores que cuando uno habla de coparticipación piensan que son solamente números de cuánto vamos a distribuir. Y un régimen de coparticipación va mucho más allá de esto. Esto tiene que ver con algunas cuestiones. Básicamente porque lo que estamos hablando acá de algo que es el Estado argentino, la organización del Estado argentino, y que esto es una parte. Muchas veces cuando algún periodista pregunta, y me preguntaba en su momento, ¿cómo está la economía de su provincia? No, quería preguntar cómo están las finanzas. Es decir, el Estado, es uno de los actores que está dentro de una economía. Entonces, el Estado, en este caso, tiene que funcionar dentro del contexto de la economía, y en el caso de nuestra organización, tiene los diferentes niveles de gobierno y realizan, ¿no es cierto?, actividad que es la gestión pública. La actividad pública, la gestión pública que tienen que hacer los estados a los distintos niveles, es un gran desafío. Es un gran desafío porque tiene que, por un lado, desarrollar competencias, servicios y funciones, como está en el gráfico a la izquierda, y para lo cual necesita de financiamiento. Y necesita de financiamiento a través del poder tributario y el otro financiamiento, uso de crédito, más allá de resalto los más importantes. Recién habíamos visto en lo que ponía la gente de la Embajada de España, que era otros conceptos. Pero acá, poder tributario es el que se enlaza con el pedido que le hace a la comunidad, el pedido que le hace al conjunto de la economía para poder sostenerlo. Entonces, eso de equilibrada y sustentable es que esa actividad tiene que ser, digamos, de esa manera. O sea, el Estado, de una u otra manera, debe desarrollar las competencias, servicios y funciones que están otorgadas por el mandato constitucional o de las normas que en su momento se han dictado como complemento de ella, y en definitiva sería, como decía también en el gráfico Gabriel anteriormente, el bien común, el bienestar común, que es el objetivo, digamos, del Estado. Entonces, para poder llegar a todo eso, debe desarrollar esa actividad. Pasar al siguiente. Y acá es donde nosotros insertamos la ley de coparticipación federal, porque anteriormente yo hablaba de equilibrada, sostenida, la gestión, pero ¿cómo hacemos que esa actividad sostenida se realice por los 3 niveles de gobierno? Los 3 niveles de gobierno deben hacer esto. Entonces, básicamente acá ha pensado en la Constitución lo que es el acuerdo entre nación y provincias para, por un lado, la coordinación de las potestades tributarias en virtud de cómo están asignadas en el régimen de nuestra Constitución las potestades tributarias. Es decir, acá, como bien lo ha dicho el doctor Garat y con otros autores en un libro, nos encontramos con un régimen donde no hay una asignación de recursos específicos y directos a una jurisdicción y de competencias, servicios y funciones de manera directa a esa jurisdicción para que haya una relación y entonces ya le doy estos recursos para que haga esto. Hay potestades tributarias que las tienen de manera concurrente
el Estado Nacional y los estados provinciales, de manera tal, y hay otros que los tienen por un periodo determinado y con una finalidad, como en el caso de los impuestos directos, y hay que producir lo que está ahí señalado como coordinación de las potestades tributarias. Entonces, esa coordinación más todo lo que es la distribución de esa renta tributaria federal entre cada uno de los partícipes es lo que es la ley de convenio, la ley de convenio de coparticipación federal. Por esto es que yo les quiero resaltar esta parte para que podamos clarificarlo y decir, no, no es solamente distribución, no es solamente ponernos de acuerdo. Lo cual nos lleva a la complejidad de este desafío que se ha tomado, la complejidad porque es, por un lado, decisiones de carácter político, como bien dijo hoy el ministro Frigerio, de carácter político institucional, no de política partidaria, y por el otro lado, el aporte de todo lo que es la técnica, de todo lo que es la técnica jurídica, la técnica financiera, para poder darle una solución, digamos, a esta problemática y a este desafío. Entonces nosotros, en virtud de todo esto, y después de haber trabajado en el grupo sobre estudios, yo le decía, hoy hablaba de propuesta de Entre Ríos. Yo no quisiera hablar acá de propuesta institucional, porque no son propuestas, son aportes de cada uno de los técnicos para la discusión. O sea, siempre en los documentos le hemos tratado de poner esto, porque son alternativas que de una u otra manera hacen elementos a la discusión y que, digamos, no están representando institucionalmente a ninguna jurisdicción. Y con ello llegamos a que cómo deberíamos estructurar y cuáles son las instituciones, los componentes o elementos que debería tener una ley convenio. Es decir, ahí falta una letra, sería regímenes de coparticipación y conformación o integración de la masa coparticipable. Un punto. ¿Cuáles son los mecanismos y criterios de distribución entre los partícipes? Las garantías y resguardos de la masa coparticipable, los límites, ¿no? Son cosas principales, son elementos sustanciales que los debemos de una manera u otra incorporar en la ley en 1, 2 o 3 artículos, en 1 o 2 capítulos, como quieramos armar luego esa estructura. ¿Cuáles son las reglas de armonización tributaria? Las reglas de armonización derivadas de lo que decíamos anteriormente. ¿Qué impuestos, qué tributos van a estar van a quedar en potestad de las jurisdicciones provinciales luego de la armonización? ¿Cómo va a ser las reglas para los municipios? En este caso hay un problema ahí para analizar y estudiar en profundidad respecto de lo que es la autonomía municipal. Está en el punto siguiente de las obligaciones de los contratantes con participación en los municipios. El organismo fiscal federal, su integración, competencias, esto pensamos, será la Comisión Federal, la continuadora, habrá que mejorar y ampliar sus competencias, habrá que asignarles un nuevo rol en función de todo lo que surja y sobre todo de algunas de las cuestiones principales que tiene que ver con lo que se estaba planteando en la exposición de Gabriel, que hablaba de cambiar o modificar en determinados periodos, y lo que ha sido un poco la posición de que no podemos seguir con coeficientes fijos que no se adecuen a determinadas circunstancias. El agente financiero, Banco Nacional, ¿cuáles son sus obligaciones? O sea, hoy estaban en el panel muy visto. Organismo administrador recaudador, AFIP, obligaciones. O sea, acá ha habido, y por eso yo lo quiero desarrollar a esto como elementos que salen de la experiencia, de todo lo que se ha ido dando, lo que ha vivido uno como participante en esta comisión. Muchas veces hemos visto en los últimos días, lo han hablado y lo han coordinado de manera cordial, de manera informal, pero muchas veces estas cosas que no están regladas, que no están
de una u otra manera plasmadas en algún tipo de documento, pueden en determinados momentos generar controversias. Entonces, lo que nosotros acá estamos tratando de ver es de plasmar en un documento para que el poder político, institucional, pueda definir y dar reglas claras de cómo es la distribución, cómo es la recaudación, quiénes son los agentes que lo van a controlar, quiénes son los agentes que lo van a ejecutar a todo esto. Y no nos olvidemos que hay alguien que con posterioridad está vigente en la institución del Estado argentino y que muchas veces ante un reclamo de ya sea un Estado provincial, municipal o nacional, puede accionar ante el Poder Judicial, puede accionar para reclamar una determinada posición. Ha habido situaciones como las que ustedes han vivido en el caso de Santa Fe y de otras jurisdicciones, y para esto esas cosas deben estar plasmadas en lo que es esta ley convenio, que sobre todo, teniendo en cuenta previsiones constitucionales, la ley no puede ser reglamentada, y entonces esto hay que tenerlo muy presente. Sobre esto me quiero referir a un punto más, y sobre cada uno de ellos hemos trabajado y tenemos avanzado algunos textos que desde nuestro grupo va a ir dando forma a uno o a dos o a tres proyectos de ley. Como veremos, que sería un punto que sigue siguiente. Pero básicamente estos elementos son los que los debemos tener presentes. Lo que sí puede ser la variación es en cuanto al régimen de coparticipación o conformación de la masa, y eso sería lo que nos daría los distintos esquemas que hemos tenido como presentes y al cual, cuando hablamos de mecanismos y criterios de distribución entre partícipes, se va a insertar lo que surja del grupo 2, donde estaba coordinador Paulino Caballero, y el grupo 3, que coordina Juan. Bueno, perdóname, pero se me confunde. Te paso la idea. Es tarde, bueno. Ya termino. Pasá un segundito a lo siguiente. Bueno, estos son los regímenes, como los tenemos, seguí un segundito, vamos a ir al otro. Ese es el gráfico que a alguien no le gustó el gráfico, y que en una de las exposiciones. No, pero eso es como está hoy, con un solo error. Cuando hablo de regímenes especiales me falta el régimen de energía, pero fue una omisión porque lo tomé del anterior. Hoy tenemos el régimen de la 23548, donde hay impuestos que son 100% coparticipables e impuestos que tienen una parte coparticipable y la otra tiene una asignación específica. O sea, unos van a la masa, ¿no? Y tienen luego la distribución con porcentajes fijos en cada uno de los regímenes. Los regímenes especiales de combustibles, monotributo, bienes personales, los impuestos energéticos y las asignaciones especiales exclusivas de nación, débitos y créditos bancarios y otros y gravámenes varios, ¿no? Débitos y créditos bancarios, me permito algo, escuchamos siempre que, una opinión muy personal, defenestrar a ingresos brutos y ajustar sobre ingresos brutos. Y débitos y impuestos a los débitos y créditos, a mí, en mi opinión, produce otro tipo de distorsiones y de alguna manera tiene que tener algún tipo de correcciones. Produce de que no haya bancarización en muchísimas operaciones por ese tipo de impuestos. Entonces, a veces el distorsivo no es uno solo, sino que hay otros impuestos distorsivos y las jurisdicciones provinciales por ahí son atacadas por ese tipo de cosas. Nosotros nos basamos básicamente en las normas al analizarlo. O sea, no trabajamos acá con algunas cuestiones de posturas que no tengan que ver con lo que dice la Constitución. Y en función de eso, hablábamos del 75, que habla de una ley convenio que se entendía por instituir regímenes de coparticipación. Respecto de esto, si era
una ley convenio en singular y regímenes en plural, cómo se congeniaba. Trabajamos en esto y había algunas otras alternativas, pero se han planteado en el ámbito del grupo nuestro 2 sistemas alternativos. Pasamos al siguiente. No, te pasaste para el otro lado. Un esquema alternativo es la posibilidad de integrar varios regímenes de coparticipación o de distribución, y cada régimen está sustentado por masas específicas de recursos afectados, de recursos que se afectan a esa masa, para que sea más claro. Esto es equivalente al proyecto del 2006 de la ley de convenio de coparticipación que se dio en el seno de la CFI. Este es un régimen muy parecido al esquema anterior. Pasa el gráfico. Sería casi similar al anterior, es decir, no tocaba el régimen general, no tocaba los regímenes especiales. Lo que tocaba eran mecanismos de distribución. O sea, tocar que no sea allá, lo tengo el señalador y lo tengo en el portafolio, cuando habla de masa coparticipable, la distribución primaria en el actual era fijo, y acá es en función de competencias, servicios y funciones, y en la secundaria, digamos, también teniendo en cuenta esos criterios. Esto, que es lo único que variaría en el sistema, sería el régimen general, podrían analizarse, ¿no es cierto?, modificaciones en los otros regímenes. Pasar a la siguiente. Otro esquema alternativo que se ha planteado y sobre el cual nosotros estamos poniendo un poco de énfasis últimamente, es de conformar una masa coparticipable única, es decir, integrada con el producido de la mayoría de los tributos, con excepción de los aduaneros y algunos otros específicos que se podría llegar a determinar. En una reunión hemos discutido si tenemos que dejar solamente los aduaneros e incorporar todos en esto. Hoy hablaba y recordaba que esto no es una cuestión solamente técnica, es una cuestión que además de lo técnico va a lo político, y de que cualquier tipo de cambio que se produzca en esto tiene o modifica determinadas circunstancias. Entonces, ¿cuál es el plafón político para decidirlo? Nosotros le vamos a aportar una posibilidad y le vamos a decir, en este caso, la subcomisión lo va a elevar al comité ejecutivo para que el comité ejecutivo lo analice y luego llevarán el planteo, luego de analizarlo, a los gobernadores para discutirlo. ¿Qué diferencia tiene con lo otro y qué beneficio traería? Uno de ellos, el principal, es que todos los tributos están metidos en la misma masa. Esto hace que cuando tenga alguna modificación, un tributo en particular, no se vea afectado, ¿no es cierto?, de manera especial ese régimen. Como puede ocurrir hoy cuando hubo una modificación en el impuesto a los combustibles y que tienen, digamos, implicancia en los sistemas de fondo de la vivienda, fondos viales, etc. Por el otro lado, podría haber algún tipo de implicancia con una modificación en uno de los impuestos más importantes, como es en el IVA, y tendría un esquema de modificaciones dentro del régimen general, y quedaría sin problemas el tema de impuestos a los combustibles. Entonces, en esto, si hay algún problema de un impuesto, digamos, esto se atenúa y las variaciones van a ser las mismas. Esto ha ocurrido en algunos momentos donde los organismos que dependían de los fondos viales tenían muchísimos recursos en épocas de expansión de ese impuesto, y los otros sectores tenían disminuciones. Entonces, con esto se trata de equilibrar esto de una manera que permita no tener esos desequilibrios. Y la previsión es de 4 regímenes. El régimen general de libre disponibilidad con destino a nación, provincias y cava. Esto sería similar a lo del 23. Ahí entrarían las formas de distribución y los mecanismos de distribución
que surgirían de los otros grupos, un régimen especial de financiamiento de la infraestructura pública, destino exclusivo a provincias y cava. Esto para toda la obra y desarrollo que se haga dentro de la jurisdicción. Acá también tendremos que ver cuáles son los coeficientes, los parámetros para distribuirlo. Un régimen especial de financiamiento impositivo de la seguridad social. Es decir, destino sistema sistema previsional nacional y de provincias. Y el régimen especial de financiamiento del desarrollo económico. Destino exclusivo a la nación y que la nación deberá aplicarlo aplicando el precepto o las cuestiones que están previstas dentro de la misma Constitución Nacional cuando habla que el presupuesto nacional lo tiene que estructurar y tiene que hacer la distribución teniendo en cuenta los mismos parámetros que establece el 75, inciso 2. Es decir, esa cuestión de su distribución teniendo en cuenta el grado de desarrollo, o sea, tratar de equilibrar el grado de desarrollo de todas las regiones. Hasta acá es donde hemos nosotros llegado y estructurado para ver dos esquemas, digamos, alternativos. Ahora nos unimos a partir del mes de febrero y ya vamos a ir trabajando los tres grupos de manera tal de ir intercambiando y manteniendo posiciones para ir mejorándolo. Da para más, pero bueno, es lo que he tratado de resumir y que no quede pendiente alguna cuestión. Agradezco a todos. Gracias, Diego. En un momento temí que no me contestaras, pero finalmente la respuesta a la pregunta llegó, contextualizada debidamente. Yo debo pedir perdón por dos cosas y un anuncio. Digamos. Primero, porque estuve mirando el celular en una buena parte de la reunión. Creo que todos entenderán, soy ministro de Economía de una provincia que en este momento está discutiendo su ley de presupuesto y tributaria 2019. Y lo segundo, tengo que pedir disculpas por algo que voy a hacer. Me tengo que retirar a una reunión en este momento, así que anuncio que delego en mi colega de Tierra del Fuego lo que resta de la moderación del panel. Muchas gracias y disculpas. Bueno, absolutamente entendible. Mañana tengo presupuestos, pero no me voy a quedar porque es al final. Bueno, vamos a ir, creo que rescatando, me parece varias cosas, pero dos me parece válidas. Una, el ámbito cordial donde se está debatiendo hoy temas tan difíciles como la distribución de recursos. Como ya lo dijiste, esta mañana fue muy cordial, tanto por parte del ministro como los gobernadores que nos acompañaron. Y obviamente no es un tema menor que discutir recursos que uno se quiere llevar y el otro no quiere otorgar, es un tema difícil. Y el otro es el grado de profesionalismo con el que se está discutiendo esta nueva ley de coparticipación que queremos impulsar. Que además, la verdad me sorprendiste porque uno de los temas que teníamos para pensar era el rol de la Comisión Federal de Impuestos y lo largaste. O sea, nosotros mismos estamos debatiendo sobre nuestro rol, lo cual implica un crecimiento, ¿no?, de las partes, ¿no?, en esto. Tanto los ejecutivos como nosotros que estamos trabajando como técnicos acá. Diego puso a consideración, ojo, a lo mejor la Comisión Federal de Impuestos tendrá que rediscutir su rol. La verdad que eso es valioso, ¿no? Vamos a escuchar a Juan cómo está trabajando con la distribución secundaria y ahí vamos a discutir, pues yo te voy a traer la isla para acá, si me querés. Traigo la empujo, si me sale. Adelante, Juan. Se escucha ahí, ¿no? Bueno, la verdad que la subcomisión o la parte que me tocó a mí de coordinar el grupo, no sabía la palabra, el grupo de distribución secundaria, la verdad que es muy desafiante, ¿sí? Coordinar este grupo y bastante cruel, porque estamos hablando de, como decís vos, José, de repartir la plata, ¿sí? Y como las frazadas es corta, básicamente Gabriel en su última filmina lo único que quiso decir es la frazada es corta, no pueden tirar las provincias más de la frazada porque la nación no puede ceder ni un peso más. Entonces, como la frazada es corta, también a nivel de nosotros la frazada es corta, ¿sí? Y sabemos de muchas injusticias que hay en la distribución secundaria, que vienen de muchos años, pero la situación de las provincias no es holgada y por lo tanto se trata de discutir recursos. Hay que recordar que la distribución actual, ¿sí?, o secundaria, ¿sí?, los coeficientes de distribución secundaria,
vienen de allá, de 1988. Por lo tanto, de 1988 para acá, fueron muchos los cambios, por lo tanto, seguramente hay un montón de injusticias en relación a la asignación de estos recursos. Por supuesto, yo como bonaerense siempre, digamos, planteamos la injusticia para la provincia de Buenos Aires, pero seguramente digamos, la provincia de José, como ministro de Economía de la provincia de Tierra del Fuego, tiene su planteo, La Rioja el suyo, el Chaco también, y así sucesivamente. Por lo tanto, este grupo de distribución, de análisis de la distribución secundaria, de propuestas para la distribución secundaria, es realmente complejo, y me parece que nosotros deberíamos dar las pautas y el marco, la metodología, el marco, para que dentro de unos años se pueda aplicar un régimen. Si yo estoy pensando, digamos, algo que no lo transmití creo que en el grupo, pero creo que deberíamos encontrar la metodología, ¿sí? Y marcar el camino para que en 2, 3, 4, 5 años, construidos los indicadores, porque muchos no están, ¿sí? Comience a aplicarse el nuevo régimen. Porque además es muy difícil votar en la legislatura una distribución secundaria que puede perjudicar a alguna jurisdicción y que ese legislador tenga que volver a su provincia. En cambio, si se vota, digamos, ¿sí? Una definición metodológica y criterios, sin los indicadores, son los criterios que después se tienen que construir en un nivel más bajo, podría llegar a ser aceptable. Es una propuesta, ¿no? Lo concreto es que hace 22 años que estamos y no lo logramos. Por lo tanto, yo creo que hay que innovar un poco en cómo lo podemos llegar a hacer. Yo traje una filmina muy cortita, voy a obviar los números, lo que significa la distribución concreta, me voy a centrar en la metodología y en una propuesta, digamos, para identificar esos indicadores objetivos y equitativos de reparto. Sí, vamos adelante. Bueno, yo creo que un hecho importante en este año es que hay consenso respecto de utilizar un método de necesidades fiscales para la distribución de los recursos entre las provincias, algo parecido a lo que explicó Jesús en el caso de España, donde él hablaba de las transferencias de equiparación, ¿sí? Pero creo que se ha logrado instalar la idea de que la distribución secundaria se puede establecer mediante un mecanismo de necesidades fiscales, que no es más que transferencias de igualación fiscal, ¿sí? Creo que el problema, a mi juicio, está en que son demasiados los recursos que se van a transferir o se tienen que asignar con estos mecanismos, ¿sí? Probablemente sea necesario reducir un poco la coparticipación para que esta distribución no sea tan explosiva en términos de impacto en las distintas jurisdicciones. A mí me pareció interesante en el caso de España que ellos comparten bases tributarias, ¿sí? Devuelven algunos recursos de los impuestos a las provincias. De esa manera, lo que tiene que ver con la distribución, los fondos que se distribuyen en las provincias tienen una magnitud menor y por lo tanto la discusión también es un poco menor. Sino acá no estamos discutiendo para algunas jurisdicciones más del 80% de los recursos, ¿sí? Por lo tanto, por eso es tan difícil esta discusión. Entonces, me parece que el método de necesidad fiscal es un método objetivo, ¿sí? Para la distribución de estos recursos y a mi juicio, en la medida que se establezcan indicadores, los que corresponden, un método que puede ser equitativo también. Y no es más que digamos, distribuir recursos, ¿sí? Para que cada jurisdicción, ¿sí? Tenga los recursos necesarios para proveer estos servicios públicos con ciertos estándares, ¿sí? Que no van a ser iguales, pero estandarizados de alguna manera, con un nivel de esfuerzo fiscal similar, ¿sí? Porque básicamente en todo el territorio hay argentinos, ¿sí? Y por lo tanto lo que tenemos que tratar a todos los habitantes de la misma manera. Ese es un poco el principio, y esos habitantes los vamos a tratar de la misma manera si les prestamos servicios, ¿sí? Bajo ciertos estándares y le cobramos impuestos en función de la capacidad contributiva que tiene. No es lo mismo, obviamente, un habitante de la ciudad de Buenos Aires que un habitante de la provincia del interior de la provincia del Chaco, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por lo tanto, el foco, digamos, del método de necesidades fiscales es construir, digamos, estimar el costo de esos servicios públicos, ¿sí? Estandarizados con un nivel de esfuerzo fiscal similar para todo el territorio argentino.
Y eso requiere de dos estimaciones, dos cálculos. Por un lado, la estimación de las necesidades de gasto, ¿sí?, para proveer esos servicios públicos, ¿sí?, en base a esos estándares, ¿sí? Estamos diciendo que no tiene que ser la educación o la salud igual, ¿sí?, para todas las provincias. Cada jurisdicción va a definir el nivel, digamos, de educación que quiere proveer, el nivel de salud que quiere proveer, pero en todas las provincias, digamos, tienen que cumplir con ciertos estándares de matrícula, en el sentido de los ciclos escolares, el aprendizaje mínimo, ¿sí?, o un paquete de salud básico que proveer. Eso básicamente son servicios públicos esenciales, estándares, digamos, de alguna manera, ¿sí? Por lo tanto, la estimación de necesidades de gasto es calcular el costo de esa provisión de servicios públicos, ajustando, ¿sí?, por diferencias en los costos de los insumos. No es lo mismo proveer un servicio de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano de la provincia de Buenos Aires que servicio de seguridad en la provincia de Santa Cruz o en Tierra del Fuego, donde la densidad es mucho más baja, ¿sí? Siempre tengo yo el punto de que Tierra del Fuego, si bien tiene una densidad muy baja, está muy concentrado en 2 ciudades o 3 ciudades, ¿sí? En cambio Santa Cruz o otras provincias están en la población mucho más dispersa, donde hay mucha mayor porcentaje de población rural. Pero lo que quiero decir con todo esto es que lo que tenemos que pensar son indicadores que pueden ajustar, ¿sí?, el costo de esos servicios públicos en función de diferencias en costos que son estructurales, que no tienen que ver con las decisiones de política, ¿sí? Tenemos que incorporar en ese ajuste a los costos, a lo que cuesta proveer el servicio público, situaciones geográficas, ¿sí?, climáticas que pueden llegar a ser, básicamente eso, geográficas, climáticas, ahora no me sale ninguna otra más, pero básicamente son los ajustes que tenemos que hacer. Y por otro lado, tener en cuenta el nivel de demanda de esos servicios públicos. No es lo mismo, siempre digo yo, tener una matrícula de 4 millones de alumnos, como tiene la provincia de Buenos Aires, que son 4 millones, en el caso del nivel inicial o nivel primario, ¿sí?, que atender, no sé, 1 millón o 500.000, 55.000, bueno. Entonces, justamente las necesidades fiscales van a estar dadas por esa demanda que tenés que proveer, la cantidad de alumnos que tenés que educar, la cantidad de qué población se atiende en tus hospitales públicos, porque no tienen seguridad social, ¿sí?, o la cantidad de población vulnerable que tenés que atender con planes sociales, por ejemplo, con alimentos, y por otro lado los ajustes de costos, ¿sí?, para proveer esos servicios públicos. Esa es la primera parte, que creo que es que hay información para hacer el cálculo. Lo que ahora voy a plantear es las discusiones que podemos tener en el seno de los distintos representantes de la provincia respecto de esos ajustes que hay que hacer, ¿sí?, que es justamente la principal discusión. Por otro lado, está la estimación de la capacidad fiscal, definida por la capacidad tributaria potencial, ¿sí?, que tiene cada provincia, considerando justamente un esfuerzo similar del contribuyente. Eso significa considerando la misma base imponible, o sea, el mismo impuesto, y las mismas alícuotas, ¿sí? Eso va a dar una equiparación justamente para el cálculo de la necesidad de gasto y de las capacidades contributivas que tienen sus habitantes. En la próxima. En el seno del grupo se trabajó por un lado en este régimen de transferencias de igualación, ¿sí?, de necesidades fiscales, pero también se vio la necesidad, que yo comparto, de incorporar algún otro criterio de distribución o fondo alternativo, ¿sí? Nosotros acá le llamamos fondo de desarrollo relativo, pero puede tener infinitos nombres. Tiene que ver justamente con un fondo que atienda la convergencia, ¿sí?, la convergencia al desarrollo de las provincias más rezagadas, ¿sí?, o equiparar el nivel de desarrollo de las provincias más rezagadas, ¿sí? Lo tuvo la ley 2221, tenía un fondo de desarrollo relativo, ¿sí?, algo así se llamaba. La 2221 básicamente tenía 60% población, que de alguna manera tiene que ver con la demanda de servicios públicos, tenía algo así como 30% por dispersión, que eso tiene que ver con un factor de costos,
y tenía un 10% creo de distribución a través de este Fondo de Desarrollo Relativo, que tenía 3 conceptos, creo que era la cantidad de vehículos, ahora no me recuerdo el otro, vivienda o vehículos y alguna cosa más, ¿sí? Por tanto, nosotros creemos que el nuevo régimen, o la futura ley de coparticipación, en lo que tiene que ver con la distribución secundaria, pueden convivir un régimen de necesidades fiscales o de transferencias de igualación con un fondo de desarrollo relativo o de convergencia, ¿sí? Que, bueno, lo importante ahí será definir cuáles son los indicadores más apropiados justamente para recoger esa necesidad de cerrar esa brecha de desarrollo en el interior de todo el territorio argentino, ¿sí? En el seno del grupo se propuso que ese Fondo de Desarrollo Relativo utilice algún indicador de NBI, ¿sí? Pero no poblacional, no de demanda, sino de participación, ¿sí? Básicamente es qué porcentaje de población NBI tiene tu provincia en relación a tu provincia, ¿sí? Eso quiero decir, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de pobres, ¿sí? Pero no tiene el más alto índice de pobreza provincial, ¿sí? Hay otras provincias que tienen mayor participación de pobres en su población. Entonces, lo que creo es eso, que puede coexistir dos regímenes, en el cual hay uno de necesidades fiscales y hay otro de desarrollo relativo, o fondo de infraestructura, para cerrar la brecha de infraestructura. O sea, tranquilamente podría haber 1, 2 o 3 regímenes de transferencias. Pasar a la siguiente. Y si bien la letra está chica, acá básicamente lo que estuvimos trabajando es cuáles deberían ser esos indicadores, cómo deberíamos construir ese cálculo de las necesidades de gasto, ¿sí? Tengamos en cuenta que básicamente las provincias deberían tener los recursos suficientes para proveer esos servicios públicos esenciales, ¿sí? Que son las competencias básicas que tienen las provincias, como puede ser la administración gubernamental, lo que tiene que ver con la provisión de administración, de justicia, ¿sí? La seguridad, la educación, la salud, el trabajo y la protección social. Acá excluimos seguridad social, en sintonía con lo que planteó Gabriel, que de alguna manera está concentrado en el gobierno nacional y, bueno, las provincias que no transfirieron su caja están recibiendo algunos recursos justamente para financiar el déficit armonizado y, por lo tanto, me parece que es importante que excluir, digamos, de la cuenta de la necesidad de gasto lo que tiene que ver con seguridad social. También acá estamos excluyendo lo que es servicios económicos, como puede ser lo que es transporte, medio ambiente, servicios económicos, ¿sí? Que podría ser justamente cubierto por este Fondo de Desarrollo Relativo, ¿sí? Por tanto, nos concentramos básicamente en lo que son servicios públicos esenciales, que son esas 6 funciones que nosotros agrupamos, ¿sí? Por lo tanto, para poder calcular, ¿sí?, el costo, que es un costo relativo, como dijo Gabriel, no estamos costeando cuánto le cuesta proveer la educación para un niño en Tierra del Fuego y cuánto cuesta proveer la educación de un niño bonaerense, ¿no? Estamos tratando de identificar criterios objetivos, pero relativos en función de estos parámetros o estos indicadores de demanda por un lado y factores de costo por el otro, ¿sí? Por lo tanto, lo que hay que encontrar es un mix justamente entre esos factores de demanda, que son esencialmente poblacionales, porque estamos hablando de servicios públicos a la población, factores de demanda que son esencialmente poblacionales y factores de costos, algunos están listados en esa tabla, ¿sí? Esto, digamos, la discusión de estos indicadores es central, ¿sí? Porque esto comienza a definir el uso, los ponderadores de estos indicadores, comienza a definir la participación, digamos, relativa de las jurisdicciones en una distribución secundaria. Este es el primer componente, porque después está el otro componente que ajusta al componente de necesidad de gasto, que tiene que ver con la capacidad contributiva que tiene cada jurisdicción, ¿sí? Pero entonces, lo que nosotros hicimos acá es, en función, es una especie de una fórmula en la cual, en función de la participación de cada una de estas funciones en el gasto público consolidado de las provincias, promedio 2002, creo que 2002-2016,
lo que encontramos es que las provincias en promedio gastan un 19% en administración gubernamental, gastan un 12% en justicia y así. Le identificamos entonces una serie de indicadores, ¿sí?, que puedan estimar el costo de la provisión de ese servicio público, ¿sí?, promedio para todas las jurisdicciones. Y a partir de esos indicadores, vinculados a, yo digo, la demanda y a los costos, surgen, digamos, unos prorrateadores, ¿sí?, de distribución, ¿sí?, de necesidades de gasto, siempre en términos relativos, siempre en términos relativos. Entonces, ahí, como ven, pusimos para administración gubernamental básicamente la población, y ajustado por superficie y partes iguales, porque la administración gubernamental muchas veces necesitas un ministro, no puedes tener dos ministros de economía, tenés uno solo. Digamos, el Poder Judicial o la Corte Suprema son 5 en cualquier lado, o 7 como mucho. Por lo tanto, hicimos un mix entre superficie y partes iguales para lo que es factor de costos. En el caso de justicia hablamos de población en general, superficie y partes iguales. En seguridad hablamos de población, 80%, y dispersión poblacional, justamente porque atender la seguridad en el interior, cuando hay mucho recorrido, muchas distancias, cuesta más por la movilidad que requiere la seguridad, la protección de las personas. En el caso de educación y salud, estamos hablando de la población a que tenemos que atender. En el caso de educación es la población infantil, ¿sí? En el caso de la salud es la población que no tiene seguridad social, básicamente, ajustado también por dispersión poblacional. Esto, digamos, son una propuesta, tenemos que trabajarla, no hay un consenso definitivo respecto de estos indicadores. En función de los ponderadores y los indicadores, alguna provincia recibe más, alguna provincia recibe menos. Pero bueno, acá hay que trabajar para poder encontrar un consenso respecto a cuáles son los indicadores más apropiados. En la siguiente, tiene que ver justamente con el cálculo de las capacidades tributarias. Este es un tema que a mí en particular me interesa, que tiene que ver con cómo estimar, digamos, la capacidad potencial que tiene una jurisdicción en materia tributaria. Y la verdad que la firma del consenso fiscal nos facilitó mucho el trabajo, ¿sí? No nos dio todavía la información, pero sí nos facilitó la metodología, porque con el consenso fiscal ya sabemos que ingresos brutos, ¿sí?, tiene una determinada alícuota máxima para estos sectores y hay otros sectores que quedan exentos, y por lo tanto tenemos muy claro la base imponible, ¿sí?, y una base imponible uniforme con alícuota uniforme. Por lo tanto es bastante sencillo poder calcular, digamos, esa capacidad tributaria potencial utilizando el Producto Bruto Geográfico. ¿Por qué estamos pensando en el Producto Bruto Geográfico? Porque en realidad la capacidad tributaria potencial es lo que produce esa economía, no lo que recauda, porque lo que recauda de alguna manera está ensuciado por el mayor o menor esfuerzo que realiza esa administración tributaria provincial. Por lo tanto, si bien tenemos buena información de ingresos brutos a través de convenio multilateral, es preferible utilizar el Producto Bruto Geográfico, que no lo tenemos, que ahí está el problema, no lo tenemos ahora, pero seguramente lo vamos a tener en el futuro, para justamente calcular esa potencialidad que tiene la provincia, en el caso de ingresos brutos, para los sectores que van a quedar gravados. Sabemos que el sector primario va a quedar exento, por lo tanto no hay que tomarlo. Comercio va a estar grabado, construcción va a quedar al 2, servicios, industria va a estar exento también. Por lo tanto, el consenso fiscal nos ayuda mucho justamente en esta parte de ingresos brutos. Sí, tenemos que trabajar las provincias en tener un Producto Bruto Geográfico uniforme, con una metodología compartida y equivalente para todas las jurisdicciones, para tener esta información y poder hacer los cálculos. Estamos incorporando lo que son las regalías. Hay algunas provincias que no les gusta, las que tienen regalías, pero es parte del recurso de esa provincia, un recurso natural que está grabado con esas regalías. Y por otro lado, debería incorporarse el caso de automotor y el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario es muy importante lo que se va a trabajar en el organismo federal de evaluaciones de inmuebles, porque justamente nos va a dar en el futuro una evaluación fiscal uniforme para todas las jurisdicciones para considerar en esta estimación de las capacidades tributarias. En el caso de automotor, la información está, lamentablemente yo la solicité, pero nunca fue remitida, pero la información está porque hay una evaluación fiscal uniforme para todo el territorio argentino. Por lo tanto, acá
es donde hay que seguir trabajando. Yo creo que en el futuro la información va a estar para hacer este cálculo mucho más afinado. En el caso de necesidades fiscales, yo creo que la información existe, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en los indicadores. Pero acá faltan indicadores que hay que construir. En la siguiente, el Fondo de Desarrollo Relativo. Acá lo que tenemos que definir en particular es hacia dónde apuntamos con este Fondo de Desarrollo Relativo. En particular, los representantes de la provincia de Santa Fe hicieron este punto del fondo, digamos, de un fondo de convergencia utilizando NBI, pero básicamente de cuál es la participación de la población con NBI en la provincia, ¿sí? Como una medida de disparidad en el desarrollo entre jurisdicciones, pero también podría ser otro indicador que esté más vinculado a la brecha de infraestructura o a las diferencias en lo que tiene que ver con la calidad del capital humano, entre comillas, como puede ser el tema de la educación o la salud, ¿sí? Que son muy importantes justamente para el desarrollo. Pero digo, se podrían tomar indicadores de vulnerabilidad social, pero también de necesidades de infraestructura, me parece a mí, ¿sí? O ambos tipos de indicadores. Me parece que el antecedente de la ley 2221 es importante como para destacar, ¿sí? Y que creo que va a enriquecer mucho, digamos, ¿sí? Y va a permitir seguramente dar un poquito más de flexibilidad o digamos, de chance justamente de ponernos de acuerdo en este tema de las necesidades fiscales. El resultado de necesidades fiscales, yo lo voy a decir con todas las letras, es que la provincia de Buenos Aires en particular recibe más recursos. No lo voy a ocultar, es así. Tenemos la población más numerosa del territorio, tenemos la mayor cantidad de pobres, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Por lo tanto, creo que el Fondo de Desarrollo Relativo puede ser un fondo que compense de alguna manera, que compense ese sesgo. Yo no voy a mostrar ningún número, justamente porque no hay consenso respecto del número final, ¿sí? Nosotros tenemos unos números, pero son números que no me parece prudente mostrar porque no tienen el consenso suficiente y los indicadores tampoco son buenos. Nosotros estamos estimando la capacidad tributaria potencial de ingresos brutos con el PBG de 1993 llevado a 2016, así que es un salto mortal, ¿sí? Estamos llevando de 1993 a 2016, por lo tanto no tenemos la información completa para poder hacerlo. Pero bueno, yo creo que el año próximo va a ser un año que tenemos que trabajar más intensamente, donde todos tienen que participar, todos los representantes tienen que participar, y tenemos que encontrar el norte, o sea, hacia dónde queremos llegar, cuáles son los indicadores, los criterios, objetivos de reparto que van a ser incluidos, pero también empezar a construir lo que es la transición. Nosotros no nos ocupamos, ninguno de los tres, en cómo debería ser una transición, porque efectivamente pasar de porcentaje de distribución del año 1988, en donde hubo una provincia que se levantó al baño, ¿sí? Un representante se levantó al baño y cuando volvió ya habían repartido de una manera, imposible que con criterio objetivo de reparto en 2018 no haya provincia ganadora y provincia perdedora. Eso va a ser así. Por lo tanto, tenemos que encontrar la forma para hacer esto viable, ¿no? Que no va a ser de un momento para otro. Por eso yo digo que una alternativa es identificar y normar con una ley la metodología, los criterios, pero no los indicadores, no los porcentajes. Sí establecer los indicadores, pero no los cálculos. Lo mío es un poquito más sutil, no los cálculos. Y los cálculos, en función de la norma de la ley, que establece con claridad cómo son los esquemas y cuáles son los criterios y cuáles son los indicadores, un nivel más ejecutivo, no legislativo, un buen organismo hace los cálculos a posteriori para completar ese proceso. Lo dejo a tu criterio, como dice acá una... Bueno, así que esa es un poco la idea de mi presentación. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Diego, le agradecemos a Juan, los
colegas que se fueron, pero a ver, vamos a seguir debatiendo, indudablemente hay mucho para debatir, pero lo que no se nos puede decir es que no trabajamos en serio.